centro de estudios para las mujeres, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, los puentes, todo eso es construcción civil. Es más, en la época imperial, los tres mejores incas en el apogeo del Tahuantinsuyo ya mandaron a construir cada uno su propio palacio. Por ejemplo, Pachacútec, Tupac Inca, Yupanqui, Huayna Capac mandaron a construir su propio palacio. ¿Ya? Muy bien, eso en cuanto a la construcción civil. Pasamos a la construcción militar. Cuando hablamos de construcción militar estamos hablando de fortalezas en defensa del Cusco, ¿ya? Fortalezas en defensa del Cusco. Entonces, generalmente aquí estas fortalezas se encuentran en el Cusco o cerca del Cusco, y aquí ya estamos hablando de fortalezas o construcciones de piedra, ¿ya? Construcciones de piedra. Tenemos entonces la ciudadela de Ollantaytambo. Acá te dice que Ollanta, uno de los jefes militares de Pachacútec, se escondió acá. ¿Por qué? Porque él pues se enamoró de la hija de Pachacútec, de la princesa, ¿no? Le declara su amor, era correspondido, pero Pachacútec no iba a permitir que un subalterno, ¿no es cierto?, que un jefe de los ejércitos iba pues o por lo menos estaba en las intenciones de subir a la realeza o de casarse con su hija, ¿no? Pachacútec lo desconoce y Ollanta también se siente indignado porque Ollanta había dado su vida por el Tahuantinsuyo y por él. El amor, pues, Sofía, siempre vamos a ver acá las mujeres, ¿no? También, ¿no? ¿Ya? Ollanta estaba muy enamorado y es más, Ollanta le declara su amor a su hija y sí era correspondido, pero Pachacútec no lo iba a permitir, ¿no? No, o sea, su hija tenía que, si se casaba con un miembro de la realeza, ¿no? De la nobleza, pero no pues con el jefe de los ejércitos. Aquí es cuando ellos se enfrascan en guerra. Mira, Ollanta en guerra contra el Inca. O sea, estar en guerra contra el Inca es estar en guerra contra todo el Tahuantinsuyo, pero mira, ¿no? Lo que hace Ollanta. Entonces ahí tenemos la ciudadela de Ollantaytambo. Luego tenemos la ciudadela de Sacsayhuamán, que se encuentra al noroeste de Cusco, de piedra. Son 3 escalinatas de 600 metros. Ahí está, mira, son una escalinata de piedra, 2 y 3 escalinatas de piedra de 600 metros. Ya, la fortaleza de Sacsayhuamán. Cuando te digan fortalezas, son construcciones militares, ¿ya? Pasamos a las fortalezas de Pisac, Vilcashuamán y Tenco, también ubicadas en el Cusco, ceja de selva, ¿ya? Muy bien, muchachos. Son las construcciones militares, ¿ya? Son construcciones militares. Muy bien. Pasamos entonces, ahí está mi cursor, perfecto. A las construcciones religiosas. Cuando hablamos de construcciones religiosas, todas las construcciones que van en honor a los dioses, al culto de los dioses, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los templos, donde viven los sacerdotes con las vírgenes del sol, donde aquí dentro del templo hay un cuarto especial, el mejor para la ceremonia a los dioses. Entonces hablamos del templo de Coricancha, que se encuentra en el Cusco. El templo del Coricancha fue construido ya en honor al dios Sol o Inti, ¿ya? Entonces se encuentra, te dice, en el centro de la ciudad del Cusco. Claro que encima del templo de Coricancha, los españoles construyeron un convento. Ese es el convento, el que ves ahí, el convento de Santo Domingo. Pero debajo está el templo del Coricancha, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? Pachacamaj. Pachacamaj resulta que no es nuevo. Recuerda que en Huari, el centro religioso más importante en la costa, estaba en Lima, Pachacamaj. Un templo de adobe, ¿ya? Que tiene también su dios llamado Pachacamaj, un ídolo de madera, que para los incas servía como un oráculo, ¿ya? Muy bien. Entonces, inclusive cuando llegaron los españoles, muchos sacerdotes, jatunrunas, le preguntaban a Pachacamaj qué iba a ser de la suerte del Tahuantinsuyo, ¿no? Muy bien. Eso es lo que en cuanto a la construcción religiosa. Pasamos a la construcción civil militar. Bien, cuando yo hablo de construcción civil militar, hablamos de Machu Picchu, civil militar. Como también tiene su nombre, ¿no? Machu Picchu significa montaña vieja.
Machu Picchu, pues la atracción, ¿no? La atracción de todo lo que viene a ser el Cusco, es el punto central del Tahuantinsuyo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que esta es una fortaleza civil militar que recién fue descubierta en 1902, o sea, los españoles no llegaron a Machu Picchu. Fue dada a conocer en 1911. En el año 2007 fue declarada maravilla del mundo moderno. ¿Ya? Una de las maravillas del mundo moderno es Machu Picchu, sin dudarlo, ¿no? De repente en el mundo nadie conoce al Perú, pero le dicen Machu Picchu. Ah, Perú, Cusco recién, ¿no? Porque todo el mundo quiere venir a Machu Picchu. ¿Ya? Entonces, esa es una construcción civil-militar, ¿ya? Muy bien, de la arquitectura vamos a pasar entonces a la cerámica. ¿Qué tenemos en cuanto a la cerámica? Tenemos, por ejemplo, mira, la cerámica del Tahuantinsuyo es una cerámica utilitaria, es una cerámica doméstica que se usa al diario, ¿no? Ya, esa es la cerámica del Tahuantinsuyo. Ahora, ¿qué la representa? Tenemos ahí el urpu, los queros y los platos de asa. Antes de que me olvide, la cerámica en el Tahuantinsuyo, aparte de ser utilitaria, era polícroma. Utilizaba varios colores, ¿ya? Era polícroma, sus decoraciones eran con figuras geométricas, ¿ya? Entonces, el urpo guaríbalo, por ejemplo, esa especie de chomba que tienen ahí globular, que tiene en la base termina en punta para poder ser, ¿no? Asentada en la tierra, con sus dos asas, con un cuello largo. Hay urpus guaríbalos, inclusive que miden hasta 1,50 m, grandes. ¿Y para qué sirve esto? Para guardar, transportar la bebida de los dioses. ¿Cuál es la bebida de los dioses, muchachos? Algo que Arequipa hace muy bien, ¿eh? La bebida de los dioses. ¿Qué transportaban? ¿Qué guardaban ahí? Por ejemplo, cuando se hacía el trabajo de la mita, cuando, muy bien, Rodrigo, chicha, esa chicha bien fermentada, así de espuma, ¿no? Ya, chicha, la bebida de los dioses, claro. Entonces, cuando se hacía la mita, el trabajo de la minca, dentro de los ayllus, siempre se tomaba la chicha, ¿no? Muy bien. También tenemos el quero, la chicha fermentada de 5 o 6 días. Esa chicha es fuerte, claro, Naomi es fuerte, sí, te llega, ¿no? Te mueve ahí, pero eso tomaban pues los incas. Y encima de la chicha todavía pichaban coca, ¿no? En el Tahuantinsuyo, la gente antes era fuerte, ¿no? Muy bien, entonces, los queros, cuando hablo de los queros, hablamos de esos vasos ceremoniales. La coca es buena, matecito quieres estar así más atento, despierto, te duele la barriguita, dolor de cabeza, de repente un poco más de concentración, matecito de coca, hijo, tómate matecito de coca, ¿ya? Te duele la cabeza, agarras la coca, la mascas un poquito, te pones una hojita acá, otra hojita acá, santo remedio. Tengo sueños, misita, tengo que estudiar, un poquito de coca, la hojita, ¿ya? Muy bien, esas hojas verdes, fresquitas de coca, es bueno. Antes pues los chasquis, los incas consumían eso. No es mala la coca para otras cosas, claro que sí, pero la coca, ¿no es cierto? Visita, no sé, quiero concentración, me falta calcio y no puedo tomar leche. Coca, hijos, coca, ¿ya? Chachen coca un poquito, se meten a la boquita, saquen su juguito, ¿ya? Eso les va a servir, les va a ayudar de mucho, tiene muchas propiedades antioxidantes, todo la coca, ¿ya? Entonces, era muy buena la coca para el Tahuantinsuyo, hasta las 2 de la mañana, pero ustedes tienen que también dormir, pero sí la coca va a ayudar, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí, yicta, ¿qué es yicta? Y la yicta, no sé qué es yicta, me agarras, ahí sí Tiene me que se agarras. mezcla la coca, mis, para Parecido que a la tenga coca. su saborcito. No Como una es piedra. una piedrita para que se come, bueno, se más con un pedacito y se mezcla con la coca, Ah, para que sí. tenga forma de bolita, sí. Ah, qué genial, mira. Me voy a anotar, ¿ya? Porque a mí me gustan estas cositas. Yo también ando, Con me hago eso mis mates comen de las señoras. coca. Piden A su mí me ha bolsa de recetado. coca con su yista. Ah, coca con su chista. Ah, perfecto. A mí me ha recetado mucho el médico que yo consuma mucha, bueno, coca, ¿no? Que es para muchas cosas. Muy bien, entonces, sí, 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 es muy buena, ¿ya? Para Entonces, el soroche también ayuda. ah, ya, qué bien, muy bien.
Ya está. Entonces voy a buscar, pues entonces si es tan buena, entonces sí, no sabía eso, mira. Muy bien, entonces del quero tenemos ese vaso en forma de timbal, ¿no? Vaso en forma de timbal, ya también polícroma con decoraciones geométricas, que también es pues utilitaria, pero se ha encontrado, dice, algunos queros en templos que pueden haber servido para un tema ceremonial. Y los platos de asa, ¿ya? Entonces, esa es la cerámica Tahuantinsuyo, que no tiene la trascendencia de una cerámica moche que es escultórica, o nazca que es pictórica, o chavín, mira, que es incisiva, monócroma, ¿no? Utilitaria, ¿no? Es una cerámica utilitaria. Pasamos entonces a la cosmovisión. Chicos, la cosmovisión en el Tahuantinsuyo es bien fácil y es un tema bien bonito, ¿ya? Es un tema fácil y es un tema bien bonito. ¿Qué tenemos? El espacio y sus divisiones, el espacio y sus divisiones. Los incas, ¿ah? Tenían, por ejemplo, ellos reconocían tres espacios, tres mundos. Mundo en quechua para ellos era Pacha, mundo era Pacha, ¿ya? Entonces, esa palabrita clave que está acá con amarillo, subrayado, esta palabra es interesante, importante, la palabra Pacha, ¿ya? Le dice, los incas, para los incas el espacio y tiempo estaban asociados, estaban amarrados, los mencionaban a través de la palabra Pacha. Ellos han reconocido tres mundos, el mundo donde viven los dioses, donde vive el dios Sol, donde se dan los fenómenos del clima, donde está la luna, las estrellas, ya es el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el mundo de los dioses. Lo que nosotros vemos en el cielo, para nosotros el cielo es el Hanan Pacha, ¿no? El mundo de arriba. Hanan es arriba, ¿ya? El Kai Pacha es nuestro mundo, el aquí presente donde nosotros vivimos, donde nosotros cultivamos la tierra, tenemos a nuestros animales, hacemos nuestra vida. El mundo de los hombres es el Kai Pacha, ¿ya? Es el Kai Pacha. Luego tenemos el Uku Pacha. El Uku Pacha ya es el mundo de los muertos, ¿no? El mundo de los muertos, que es el subterráneo, el subsuelo, abajo, donde se entierran a los muertos, donde está el Illapa Inca, o sea, la momia del Inca, ¿ya? Entonces ahí tenemos el Uku Pacha. Muy bien, entonces tres mundos reconocen los incas. El mundo de los dioses arriba en el cielo, Hanan Pacha, el Kai Pacha, el mundo de los hombres, y el Uku Pacha, el mundo de los muertos, ¿ya? Ahora, ¿quién era el intermediario entre los tres mundos? Entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres, el intermediario era el propio Inca, ya el propio Inca. Entre el mundo de los hombres que está aquí y el mundo de los muertos, el intermediario era el Illapa Inca. ¿Y quién es el Illapa Inca? El Inca que ya falleció, que ya murió. El Illapa Inca se le llama, o el Malqui, ¿no es cierto? Se le llama, por ejemplo, a la momia del Inca, ¿ya? Por eso te dice acá, ¿no? Estos tres mundos no estaban aislados, sino que entraban en relación gracias a los agentes intermediarios, entre los cuales uno de los más importantes era el propio Inca. El Inca era el intermediario entre el Hanan Pacha y el Kai Pacha, ¿ya? Comunicaban el Hanan con el Kai Pacha, ¿no? Pero una vez muerto, convertido en Illapa, o sea, convertido en momia el Inca, servía además de relacionar el mundo de abajo con el aquí presente, ¿ya? Este es cosmovisión. Muy bien, muy bien. ¿A qué vamos a ir ahorita entonces, hijitos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer principales divinidades, principales dioses. Mira, el Tahuantinsuyo generalmente tiene, ya sí tiene lo que vamos a ver en cuanto a sus dioses principales y secundarios, porque ellos son politeístas, tienen varios dioses. Por ejemplo, una de las diosas es la tierra, la Pachamama, Mama Pacha, que le dicen, ¿no es cierto? Pero no vamos a dividir en dioses principales y dioses secundarios, no. Lo que vamos a hacer acá es agarrar a los tres dioses que vemos como divinidades principales en general, nada más, solo te está colocando tres. Entonces tenemos acá al Apu Contiti Huiracocha, el hacedor de todo, el creador de todo, este que viene no solamente del Tahuantinsuyo, sino también lo hemos visto desde la primera cultura del Perú, desde Chavín. Acuérdate que Chavín es la primera cultura en el Perú y a este señor, al dios de las varas, dios de los báculos, ¿dónde? En una
litoescultura Chavín, llamada la Estela Raimondi. Solo que esa litoescultura en la Estela Raimondi tenía un tocado acá arriba, y algunos decían que era pues un 100 pies, pero en realidad es el dios de los báculos, es Huiracocha. También se le ve en Paracas, también se le ve en Tihuanaco, en la Portada del Sol, en Huari, en su textilería. Tiene una trascendencia mucho más antigua, ¿no? Es antigua, trasciende a través del tiempo, y es un dios para el Tahuantinsuyo, es un dios espiritual. No se le ha construido ningún templo porque significa un dios espiritual para ellos. Está en espíritu, dios del fuego, del viento, ¿no? Del trueno, o sea, el dios creador es Huiracocha. ¿Ya? Después de Huiracocha vamos a ver, ahora, ayer también me han preguntado eso, ¿no? A Huiracocha no le rendía culto todo el Tahuantinsuyo. A Huiracocha no le rendía culto, todos en general, no. A Huiracocha solo le rendía culto la nobleza, nada más, solo la nobleza, ¿ya? Ahora, el dios Solointi. El dios Solointi es un dios, el más importante del Tahuantinsuyo, es el padre del Inca. El Inca representa a su padre en la tierra, ¿ya? A él le hacen ofrendas, a él le han construido el Coricancha como para el dios. A él sí, Pachacute dijo, al dios solo Inti lo tiene que venerar y rendir culto, pero todo el Tahuantinsuyo, todos. Así, ¿ya? Todo el Tahuantinsuyo le tiene que rendir culto al dios Sol o Inti. Muy bien, padre de los incas. Y tenemos a Pachacamac, que era mirado por los incas como un oráculo, era un ídolo de madera. ¿Dónde estaba? Estaba en Lima, ¿ya? En Lima, en el templo de Pachacamac. Muy bien, entonces son las principales divinidades del Tahuantinsuyo. Vámonos rapidito nomás y nos vamos entonces ahora a la destrucción del mundo andino. Visita todo lo que hemos estudiado y todavía nos falta un montón porque el Tahuantinsuyo es extenso y el tema es muy bonito, ¿no? Y las investigaciones todas son realmente fabulosas en cuanto al Tahuantinsuyo. Todo se vino abajo. Lo que tiene un inicio tiene un fin, pero el Tahuantinsuyo no terminó bien. El Tahuantinsuyo fue sometido, no fue conquistado, fue sometido, fue violentado, el Tahuantinsuyo fue invadido por un grupo de españoles que aprovecharon la debilidad del Tahuantinsuyo, porque acuérdate que yo te he dicho que cuando los españoles llegaron a Tahuantinsuyo, Huáscar y Atahualpa habían estado en conflicto. Atahualpa tenía preso a Huáscar y el Tahuantinsuyo estaba dividido en dos. Entonces, acá vamos a ver por qué el Tahuantinsuyo, que tuvo más de 10 millones de habitantes, un ejército, todo lo que hemos desarrollado, ¿por qué cayó a mano de un puñado de invasores? ¿No? A mano de un puñado de españoles sanguinarios. Yo no les voy a llamar conquistadores, yo les voy a llamar que son un puñado de españoles sanguinarios que vinieron a destruir el imperio. ¿Por qué es lo que han venido a hacer? No han venido a conquistar nada, han venido a destruir un imperio y a saquear un territorio que a ellos no les pertenecía. Esa es la historia real. O sea, ¿para qué voy a decirles, ay, sí, que los conquistadores? No, ellos han venido a destruir algo que a ellos no les correspondía, nos han venido a robar todo lo que teníamos. Muy bien, entonces, ¿por qué fue? Vamos a ver las causas, ¿ya? Primero tenemos la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Recuérdate que esto divide el Tahuantinsuyo. Cuando los españoles llegaron, los huascaristas, ya, en venganza de Atahualpa por tener preso a Huáscar, ya, prestaron ayuda a los españoles. Entonces, y además el Tahuantinsuyo estaba dividido, no éramos una sola fuerza, no éramos un solo puño, el Tahuantinsuyo estaba dividido en dos, debilitado, ¿ya? Segunda causa, rivalidades entre la clase dirigente del Estado Inca, las panacas reales. Como acá tenemos dos supuestos incas y estaban en conflicto, también tenemos dos supuestas panacas reales que entraron también en confrontaciones, en rivalidades, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos acá? Acá vamos a ver, considerar a los españoles dioses, huiracochas, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver el hecho de que el aspecto diferente
de los españoles a los incas hicieron que ellos por su inocencia, porque era gente inocente, ingenua, ¿no? Hicieron que por su inocencia los confundieran con los huiracochas. Acuérdate que Huiracocha es un ser espiritual y ellos decían, ay, sus vestiduras, porque ellos venían con armaduras, ¿no? Sus vestiduras brillan en el sol y como eran gente blanca, con barbas, ¿no? Pensaron, son los huiracochas y si no, son los enviados de huiracochas que han venido a poner paz al Tahuantinsuyo, ¿no? O también decían, son dioses de dos cabezas, porque estos venían encima de caballos. Hay yo, la verdad, y muchos libros hablan de la ingenuidad de los indígenas, ¿ya? Siguiente punto, la falta de decisión, exceso de confianza de Atahualpa. Mira, cuando Huayna Cápac, antes de morir, Huayna Cápac ya sabía por los chasquis, por sus mensajeros, que los españoles estaban acá en el Tahuantinsuyo. Huayna Cápac tenía un plan, una estrategia, se estaba preparando, pero Huayna Cápac muere, el hijo muere. Entonces, Atahualpa, por ejemplo, cuando se fue a entrevistar con estos a Cajamarca, lo primero que hizo Atahualpa, pues, era demostrar la superioridad, que él era el Inca, un poco soberbio, creo que pecó de soberbia también Atahualpa, entró con todo su séquito de sus 5,000, 6,000 llanas. Los llanas son, los yanaconas son servidores, no fue con su ejército. Entonces, ahora, él no tuvo un plan, no tuvo algo preparado para enfrentarse a los españoles, por eso dice exceso de confianza, falta de decisión de Atahualpa. Atahualpa lo capturaron en un día y a 5,000 llanas, asesinaron a 5,000 llanas en menos de 3 horas. Un grupo de españoles que por tener una superioridad tecnológica nos pudieron derrotar así de fácil, porque mientras el indígena estaba listando la guaraca, la honda para atacar, el español tenía arma de guerra, arma de fuego. Los indígenas lloraban y decían, no nos gusta porque mata de lejos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, que la superioridad tecnológica tuvo mucho que ver. Nosotros no teníamos caballos, ellos sí tenían caballos. Aunque con el tiempo, ustedes después van a estudiar con el tiempo, ya los indígenas van a aprender a usar caballo, van a aprender a montar caballo, van a aprender a usar armas de fuego. Después, los indígenas van a robarles a los españoles sus armas y van a aprender todo, hasta les van a ganar. Pero al inicio, cuando empezó esta invasión, ¿ya? Esas fueron las causas por las cuales caímos tan rápido, porque la superioridad tecnológica ya hizo la diferencia, ¿no? Aparte de las enfermedades, la demografía indígena se descendió mucho, ¿por qué? Ellos trajeron enfermedades raras, es como el COVID, es una enfermedad que nunca hemos conocido, es una enfermedad nueva, es una enfermedad rara, no sabemos cuál es el tratamiento, no sabemos cómo vamos a reaccionar, la gente empieza a morir hasta empezar a experimentar con una y otra cosa. Igual ellos trajeron la viruela, por ejemplo, que nunca había dado, no conocíamos qué será, nuestro sistema inmunológico no lo conocía, entonces muchos indígenas empezaron a morir con las enfermedades que ellos trajeron de Europa, ¿no? Entonces, esas son las causas por las cuales el Tahuantinsuyo cae, pero hay una causa más importante que también siempre es pregunta de examen, ¿no? La causa más importante, ¿cuál es? Te dice, a la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo era un estado que llevaba solo algunos años de haberse conformado. Pero usted me ha dicho en mi cita que el Tahuantinsuyo duró como 500 años. Mira, el Tahuantinsuyo tiene sus inicios, su desarrollo, su administración que se va desarrollando, pero cuando nosotros hablamos de imperio, hablamos de la época del apogeo, de la época imperial. Por lo menos teníamos en la época imperial, por lo menos hasta que murió Huayna Cápac, casi 100 años. Si Huayna Cápac no hubiera muerto, ¿ya? Yo creo que el Tahuantinsuyo, o sea, su época imperial se hubiera extendido. Es más, no sé, de repente a ti te interesa, hay un libro, me vas a disculpar la palabra, pero así se llama el libro, se llama ¿En qué momento se jodió el Perú? Y yo opino como historiadora que el Perú cayó cuando murió Huayna Cápac. Ahí fue el quiebre, pienso yo. Otros piensan en otros momentos.
¿ya? Porque a partir de esto se va a empezar, yo pienso, ¿no? A partir de que ya el Tahuantinsuyo cayó a mano de los españoles, nuestra historia es triste hasta el día de hoy. Ahí empieza la triste historia del Perú, ¿ya? Antes no, pero desde ahí yo pienso que empezó la triste historia del Perú y no termina, ¿ya? Entonces, tenemos una época muy, o sea, tenemos, por ejemplo, pocos años de ser conformados como imperio, ¿no? Casi 100 años. Pero ojo, yo te he dicho al principio que el Tahuantinsuyo se ha extendido tanto a través de dos formas, de forma diplomática, haciendo alianzas y también sometiendo a través de guerras. ¿Qué pasó acá? Hay muchas etnias como los tayanes, los guayas, los arcavistas, los aguacirais, los chachapoyas, muchas etnias que fueron sometidos por los incas en contra de su voluntad, sometidos por los incas a través de guerras. Ellos no querían el karma, puede ser, ¿no? Ellos no querían, por ejemplo, estar sometidos por los incas. A la llegada de los españoles, estos hicieron alianzas con el enemigo, hicieron alianzas con los españoles porque vieron en esto la mejor oportunidad de liberarse de los incas, de librarse. Hicieron alianzas con el enemigo sin saber que los españoles no cumplen su palabra y que los españoles también los van a someter a ellos también. Entonces los españoles empezaron a engañar a todo el mundo, hicieron alianzas con estas etnias que traicionaron al Tahuantinsuyo porque no se sentían parte de. Claro, porque si el Perú se va a la guerra, todo el Perú se va a la guerra, y si el Perú pierde, todo el Perú pierde, y si el Perú gana, todo el Perú gana. Pero si el Perú se va a la guerra y Arequipa, digamos, vamos a la guerra con Chile, y Arequipa agarra y empieza a hacer alianzas con Chile, empieza a luchar de parte de Chile, empieza a hacer todo del lado de Chile y nos traiciona, quiere decir que Arequipa no se siente parte del Perú, no se identifica, no dice yo soy peruano. No le duele lo que le va a pasar al Perú. Eso, entonces, eso es traición. ¿Y por qué se traiciona? Porque no hay identidad, no nos sentimos parte del país. Lo mismo le pasó a estas etnias, ¿no? A los tayanes, a yamarcas, a los escañaris, a los chachapoyas les pasó eso. No se sentían parte del Tahuantinsuyo, ellos querían su libertad, querían liberarse. Traicionaron al Tahuantinsuyo, hicieron alianzas con los españoles y los españoles recibieron ayuda de los propios del lugar, o sea, de nosotros mismos. Entonces, ¿qué más, pues? ¿Qué más quieren, no? Por eso, no éramos un imperio consolidado, no éramos un Estado consolidado con una identidad consolidada. Llevábamos unos años de ser conformados y todavía estas etnias faltaban consolidarse, ¿no? Entonces, sí, pero es que ellos también querían liberarse del Tahuantinsuyo, no se sentían parte del Tahuantinsuyo. Si tú no te sientes parte de, no te interesa y traicionas, y se dio la traición, se dio así, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso se terminó el gran imperio de los incas, y yo siempre digo que a partir de este momento empezó la triste historia del Perú, ¿no? Empezó la triste historia del Perú. Entonces, algunos me dicen, Misita, pero siempre nos hubiesen, ¿qué hubiera sido si no eran ellos? O los hubiésemos expulsado a ellos, si hubieran venido otros, porque el camino de Europa a América ya estaba trazado. Los europeos ya sabían que había un nuevo continente. Es más, ya sabían que había un territorio lleno de oro, lleno de plata, lleno de riquezas. No venía Pizarro, venía otro. Venía otro, pero ¿qué hubiera pasado? Nunca vamos a saber, ¿no? Claro, Cristóbal Colón nos trajo. Al final, de repente, con los nuevos adelantos en cuanto a la brújula, a la navegación, siempre nos hubiesen descubierto, pero quién sabe quién hubiera llegado. No se sabe. La historia es así. Siempre vamos a decir qué hubiera pasado. Tarde o temprano nos hubiesen conquistado o invadido, sí, pero de repente no. Francisco Pizarro, este criador de chanchos que estuvo también en la cárcel, ladrón, mentiroso, sanguinario, ¿qué más le puedo decir? Me parece que estuviera describiendo a nuestros políticos actuales. Muy bien, entonces terminamos, ¿no? Terminamos, hijitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Práctica, vamos a hacer la práctica, muy bien. Sí son. Sí, por el otro día, no sé también qué estaba dictando, qué clases estaba dictando, y digo, ya estábamos viendo cómo era la política en el Perú antes de la Guerra del Pacífico, estaba viendo y me doy cuenta que el Perú no ha cambiado nada en muchos años, porque seguimos describiendo a nuestros políticos de la misma forma,
¿no? Que eran antes a lo que son ahora. Entonces, muy bien, hacemos la práctica, hijos lindos, hacemos la práctica. Vamos a avanzar un poco rapidito porque hoy día teníamos que hacer tema 5, pero estamos atrasados, ¿ya? Estamos un poco atrasados, muy bien. Entonces, vamos a ver, ustedes la hacen la práctica. Voy a escoger preguntitas, ¿ya? Voy a escoger preguntitas para realizar. Entonces, ahí tenemos, hacemos la practiquita acá. Ya está. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Tenemos ahí. Dentro de los actuales países de América del Sur, no estuvo dentro de su extensión territorial del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo se extiende por 6 países: Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y Ecuador. ¿Ya? ¿Por dónde no se extiende? Por Brasil, claro. Brasil, El Brasil. no llegó al Brasil, no llegó al Brasil el Tahuantinsuyo. La pregunta 2 la vamos a dejar, vamos a ir a la 3, que ya no nos alcanza el tiempo. El docente Richard necesita conocer los saberes previos de sus estudiantes sobre los periodos históricos, incas y dinastías del Tahuantinsuyo. Con ese propósito recibe la siguiente información. ¿Cuál de los siguientes estudiantes tiene la información correcta? Te dice. José Miguel, con Manco Cápac se inicia la dinastía Hanan. Falso. Y con Inca Roca la dinastía Uri. Falso. Con Manco Cápac se inicia la dinastía Uri. ¿Ya? Félix, Laura dice, a ver, vamos a ver. Félix, Cápac Yupanqui es considerado el conquistador del Continsuyo. Falso. Laura, existieron 4 periodos: legendario, confederación, imperial y decadencia. Verdadero. Muy bien. José Carlos, Huáscar y Atahualpa fueron los hijos de Pachacútec. Falso. Huáscar y Atahualpa son los hijos de Huayna Cápac. Edith, Atahualpa no formó parte del Capascuna. Falso. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes estudiantes tiene la información correcta? Yo, Laura. Ahí está. 4. En la organización política del Tahuantinsuyo no corresponde a la forma de gobierno ejercido por el Inca. Anarquía, claro, porque la forma de gobierno de los incas es despótico, absolutista, militarista, hereditario, pero no es anárquico. Anárquico, ¿qué significa? Crisis, ¿no? Crisis, una parte de la historia del Perú, por ejemplo, tiene mucha anarquía. Hemos vivido anarquía, o sea, de repente seguimos en anarquía, o sea, hay crisis, ¿ya? Muy bien. 5. ¿Qué fueron las panacas en la organización social y política del Tahuantinsuyo? ¿Qué fueron las panacas en la organización social? Las panacas son el linaje de los incas. Las panacas son el linaje de los incas, los descendientes de los incas. Cada inca tenía su panaca, ¿ya? Entonces son los descendientes del inca. Muy bien, esos son los panacas. 6. En la estructura política del Tahuantinsuyo, el funcionario que participaba como intermediario entre el inca y el pueblo. ¿Quién era el intermediario entre el inca y el pueblo? El curaca. Muy bien, el curaca, perfecto. 7. Los visitadores imperiales velaban por el adecuado funcionamiento del aparato burocrático del Tahuantinsuyo. Fueron denominados los visitadores. Velaban por que todo se esté dando bien y le informaban todo al inca, llamado, ¿cómo le llamaban a este? Tucuyrricuy, que su nombre significa el que todo lo ve, ¿ya? Tucuyrricuy. 8. El AINI fue un sistema de trabajo o préstamo de trabajo de ayuda mutua y cotidiano. El AINI. AINI. Tipo de trabajo recíproco, ¿no? Donde se aplicó genuinamente los principios económicos. ¿Qué principio económico se aplica con el AINI? Es un tipo de trabajo recíproco. Se aplica el principio de la reciprocidad simétrica y asimétrica. ¿Ya? Muy bien. 9. El sistema de explotación incaico, que consistió en el aprovechamiento obligatorio y no remunerado del trabajo de los ayllus para la realización de obras públicas. A ver, sistema de explotación incaico que consiste en el aprovechamiento obligatorio y no remunerado del trabajo de los ayllus para la realización de obras públicas. Este es un trabajo a favor del Estado. Obligatorio, no remunerado para hacer grandes obras públicas es la mita, un tipo de trabajo que funciona con la redistribución. No te olvides de eso. 10. De acuerdo a la división de la tierra, en el Tahuantinsuyo, las que estaban destinadas para la manutención de la realeza y la nobleza fueron las tierras del Inca, estaban destinadas para la manutención de la realeza y la nobleza. 11. Fue la principal actividad económica. ¿Cuál es la principal actividad económica, hijitos lindos? La agricultura, ¿no? Por ello, la tierra fue considerada
sagrada, es una diosa, y nadie puede, acuérdate que nadie podía tener a la tierra tampoco como propiedad privada, ¿ya? Muy bien, la agricultura es es la actividad más importante y la tierra es considerada sagrada. 12. El colectivismo agrario se manifestó en un préstamo de trabajo o forma de trabajo recíproco entre los miembros del AIU. Forma de trabajo recíproco. ¿Cuáles eran las formas de trabajo de recíproco? AINI, Waki y Minca. Entre los miembros del AIU. Miembros del AIU. Es un trabajo dentro del AIU, entonces. ¿Qué estamos hablando? Del AINI. Si me hubiera dicho forma de trabajo recíproco, colectivo a favor de las tierras del solo del Inca, Minca. Pero me dice de los miembros del AINI, ¿ya? 13. El control ecológico vertical. En el control ecológico vertical, el etnohistoriador John Murra sostiene la hipótesis de ¿qué es el control ecológico vertical, hijitos? Es un macrosistema económico, ¿ya? Es un macrosistema económico. Muy bien. Pasamos a la 14. Las 2/3 partes de las tierras del Estado Inca estaban controladas por la nobleza. Claro, la nobleza, controladas por la nobleza. 15. Ordene correctamente de manera jerárquica las distintas clases sociales del Tahuantinsuyo, clases sociales. Yo no veo a la realeza, lo que veo primero es nobleza, entonces primero va nobleza. Antes de la nobleza advenediza, primero está la nobleza de sangre, entonces primero tenemos la 4, nobleza de sangre, luego la 1, nobleza advenediza, luego los recompensados, la 3, y finalmente los yanaconas, alternativa E, la respuesta correcta, ¿ya? Muy bien. Vamos a lo siguiente. 16. Fueron los encargados de imponer la cultura incaica sobre las etnias y señoríos, avasallados por los incas en su proceso expansivo. ¿Quiénes eran los encargados de ir, colonizar, enseñar, incluso organizar las islas también? Los mitimaes, o los mitmas o mitmacunas, también te pueden decir, ¿ya? 17. Respecto a la nobleza de sangre, el enunciado incorrecto. Respecto a la nobleza de sangre, el enunciado incorrecto. Compuesta por los parientes del Inca, correcto. Las panacas imperiales residían en el Cusco, correcto. Eran los descendientes de los incas fallecidos, correcto. Eran nobles recompensados, falso. La nobleza de sangre son parientes del Inca. Los nobles recompensados son nobleza de privilegio recompensada, pero no es nobleza de sangre. Esta es la incorrecta. 18. Pasaban a ser nobles los hombres del pueblo, que por sus hazañas o grandes servicios al Estado merecían que el Inca los ennobleciese. ¿Cómo se le llama esa clase? Nobles de privilegio recompensado. Muy bien, nobleza de privilegio recompensado. 19. En el siguiente esquema sobre la organización social del Tahuantinsuyo, se hace referencia al hombre común y corriente, integrante de una gran masa de campesinos y artesanos, denominado hombre común y corriente, integrante de la gran masa de campesinos, denominado los hatun runas, los que trabajan, los que producen, los que tributan, ¿no? Los hatun runas. 20. De acuerdo a la imagen, establezca qué era el Capajñán y qué función cumplía en el Tahuantinsuyo. ¿Qué era el Capajñán, hijitos? ¿Qué es el Capajñán? Extensa red de caminos, muy bien, extensa red de caminos que conectaban todas las regiones del Tahuantinsuyo, ¿ya? Extensa red de caminos, muy bien. Pregunta número 21. En la siguiente imagen apreciamos edificaciones llamadas, servían como lugares de descanso, ya te dio la respuesta, lugares de descanso. Ahí descansaban funcionarios, ejércitos del Inca, séquito, se abastecían de alimentos llamados tambos. Eso está a lo largo de los caminos, te dice, ¿no? Muy bien, alternativa B. 22, la imagen que nos refleja en cuanto a la arquitectura inca, que esta piedra es poligonal, es una característica de la arquitectura inca. Muy bien. ¿Así? Acá también en Arequipa hay tambos, ¿ya? Acá también hay tambos, acá en Arequipa, se les llama así. Sí, acá hay tambos, la cabezona, el cobre, algo, esos son más o menos sus nombres, me acuerdo sus nombres ahorita. Pero ahí antes de llegar al Puente Grau, hay tambos. Muy bien, 23. La monumentalidad de la arquitectura inca se manifiesta claramente en la monumentalidad. Ya, sus construcciones megalíticas son monumentales, grandes, piedras de gran tamaño que pesan toneladas. Vámonos a la pregunta. Vamos a pasar esta de acá, vamos a pasar esto de aquí, vamos a pasar esto de acá. 28.
28. En cuanto a la pregunta 28, te dice, en la cosmovisión andina para los incas, el espacio y el tiempo estaban asociados, estaban amarrados, los mencionaban a través de la palabra Pacha. Muy bien, alternativa A. 29. La deidad venerada en la costa central del imperio, costa. Ya te dio la respuesta. ¿Qué deidad se venera en la costa? Siendo famoso por poseer uno de los oráculos más influyentes del Perú. Fue Pachacamaj, claro, Pachacamaj. 30. La invasión española se vio facilitada por las contradicciones internas del imperio, mientras grupos antagónicos se enfrentaban a una guerra civil. La presencia de los europeos que provocó la sublevación de curacas y grupos étnicos. Claro, ellos vieron a los españoles, quisieron liberarse del Tahuantinsuyo y empezaron a sublevarse. Y en contra del Tahuantinsuyo, ¿no? Muy bien, entonces hemos terminado, hijitos lindos. Vámonos rapidísimo a la siguiente clase. ¿Qué tenemos acá? Vámonos al siguiente tema. Pregunta, tema número 5. Vamos a avanzar todo lo que podemos del tema número 5. Entonces presentamos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? La Edad Media. Ojo, de la historia universal son 4 edades. Edad antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. ¿Dónde nos vamos a ubicar en la Edad Media? Porque ya ustedes han desarrollado Mesopotamia, China, Grecia y Roma, Edad Antigua. Ahora vamos a la Edad Media, ¿ya? Para hablar de la Edad Media, nosotros tenemos que remontarnos desde el origen de los musulmanes, ¿ya? Desde el origen de los musulmanes. ¿Por qué? Para hablar de Edad Media tenemos que hablar de Carlomagno, porque él es el que inicia el tema del feudalismo. Entonces, para hablar de Carlomagno tenemos que hablar pues, de los musulmanes, del Imperio Franco primero, luego del Imperio Carolingio. Esto no es difícil, es bastante sencillo, lo vamos a explicar así, ¿ya? Bastante sencillo. Entonces, el desarrollo de la Edad Media. Introducción. Yo tengo la costumbre siempre de leer la introducción textualmente y vamos explicando, ¿ya? ¿Qué te dice aquí? El occidente medieval nació de las ruinas del mundo romano, claro. ¿Por qué? Porque acá Roma se dividió en dos y cuando empezó la Edad Media fue con la caída de Roma Occidente. Por eso te dice que el occidente medieval nació de las ruinas del mundo romano. La caída de Roma por la irrupción de los pueblos bárbaros pone fin de esta manera a un mundo construido en base a la explotación, el pillaje, la mano de obra servil, obtenida de las guerras de conquistas. El advenimiento del mundo medieval se caracteriza por la interacción de aportes romanos, bárbaros, árabes, cristianos. Claro, todo este conglomerado y esta acumulación, esta mezcla del mundo romano, de los bárbaros, los árabes y los cristianos dan origen a la cultura occidental. Cultura que llegó al Perú, ¿no? Porque los españoles son occidentales y fueron los que llegaron aquí. Dice, las clases sociales dominantes ejercen su poder gracias al control de la tierra. Dentro de la Edad Media encontramos el desarrollo del feudalismo. Entonces, en la Edad Media, en el feudalismo, por ejemplo, tiene poder quien tiene posesión de la tierra. Por eso te dice ahí, ejerce su poder gracias al control de la tierra y la explotación de la mano de obra de los siervos, ¿no? Muy bien, entonces esa es la introducción a la Edad Media. Vámonos a lo siguiente. El Islam. Misita, ¿qué es el Islam? El Islam pues es una de las religiones más antiguas del mundo. Acuérdate que las 3 principales religiones son el cristianismo, el judaísmo y el Islam. Por ejemplo, los judíos, el judaísmo, dicen que Jesús era un profeta. En cambio, nosotros los cristianos decimos que Jesús es hijo de Dios. El Islam no reconoce a Jesús como hijo de Dios, también lo reconoce como un profeta más. ¿Ya? Pero los 3 tenemos el mismo Dios, con diferentes nombres, el creador de todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo nace el Islam. Mira, la historia comienza en la península arábiga, ¿ya? Estamos en la península arábiga. La península arábiga está ubicada al sudoeste del continente asiático, en el Asia, ¿ya? La península arábiga está ubicada al sudoeste del continente asiático. ¿Cuál es, Misita, la península arábiga? Esta botita que ves acá, como un zapatito, todo esto es la península arábiga. La península arábiga está ubicada entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, ¿ya? Entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Entonces, aquí en la península arábiga, ¿ya? Esta península, por ejemplo, tiene como característica geográfica que es desierto. El tema es, o sea, tienen un territorio árido.
Ya acá no hay una gran producción agrícola, es más, aquí vamos a encontrar ciertos oasis que hay poca agua, pero bueno, hay algo de agua y eso va a ser el milagro de la vida aquí en la península arábiga, porque vamos a encontrar que acá se desarrollan poblaciones errantes, poblaciones que siempre se trasladan de un lugar a otro, ya que van a ser en este caso los beduinos. Aquí vamos a encontrar que la península arábiga está habitada por los beduinos. Es una población que se dedica al negocio caravanero, o sea, al comercio, que se dedica a la crianza de camellos, cabras, ovejas, ¿ya? Entonces, ¿por qué existen estas poblaciones? Gracias a los oasis, ¿ya? Como Yatrib, Tabuk o los oasis como la Meca, gracias a ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican ellos? A la agricultura, por gracias a los oasis pueden hacer cierta agricultura, a la ganadería, ¿no es cierto? Porque ellos crían sus camellos, sus cabras, sus ovejas, pero sobre todo a lo que viene a ser la actividad del tráfico caravanero. Todo cargan, ¿no? Tienen sus camellos, todo cargan encima. Ellos siempre viajan con todas sus cosas, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando se van a instalar en algún lado, construyen sus tiendas con telas. ¿Has visto esas tiendas? Con hartas telas, con estacas, con cuerdas, ellos hacen sus tiendas. Si se tienen que ir, fácil, levantan su tienda, lo alistan todo y se van con todo igual, ¿no? Tráfico caravanero, hacen grandes caravanas, tienen mucha actividad comercial, tienen dinero, son comerciantes, tienen capitales. Por ejemplo, gracias a ellos, a los musulmanes, fue que todo lo que inventó China llegó a Occidente, porque ellos van y vienen, ¿no? Llevan y traen, ¿ya? Entonces, ahí están los beduinos en la península arábiga. Muy bien, ahora, ¿cómo empieza la historia de la religión del Islam? ¿Qué tenemos acá? Ya, los beduinos ya hablaban la lengua de la religión islámica, ¿ya? Pero acá vamos a ver, por ejemplo, los beduinos, por ejemplo, los beduinos o estas poblaciones ya tenían el tema y la noción de la religión. ¿Por qué? Porque ellos eran politeístas, tenían varios dioses, generalmente fuerzas naturales, dioses en torno a la naturaleza, ¿ya? Al inicio, antes de que se desarrolle el tema del Islam. Ahora, ellos, por ejemplo, eran animistas. ¿Y qué es ser animista? Porque el banco te dice así, ellos eran animistas, pero hay que saber qué es el animismo. Mira, estas poblaciones creían que todo lo que veían, ¿ya? O todo lo que supuestamente para ellos vivía tenía alma. El viento tenía alma, dice espíritu. La piedra que miras tiene alma, espíritu. Todo tiene alma, por eso te dice que son animistas, ¿ya? Muy bien, entonces adoraban, tenían por ejemplo su templo, sí, su templo se llamaba la Cava. Esto que ves acá, este cajón negro que ves acá es la Cava, que hasta ahora se da la Cava. En la Cava, en los vértices, encontramos una piedra llamada la piedra negra. Entonces ellos entraban a su templo, que era la Cava, y ahí adoraban a la piedra negra. Así era, ¿ya? Pero todo va a empezar, y vamos a ver cómo su doctrina va a empezar a cambiar cuando se da el tema de Mahoma, ¿ya? Mahoma es un predicador. Mahoma dice que a él se le presentó el arcángel Gabriel diciéndole que tenía que predicar la doctrina, y él fue de Dios, ¿no? De Alá, y él fue quien creó la religión del Islam. ¿Ya? Mahoma nacido ¿cuándo? Mahoma nacido pues en el año 570 antes de Cristo, ya creció con su tío Abu Talib. Su tío, por ejemplo, Abu Talib era comerciante, ¿ya? Su tío Abu Talib, por ejemplo, él era caravanero, tenía capitales, tenía, por ejemplo, tenía grandes caravanas en cuanto a su comercio. Abu Talib era una persona acomodada que había criado a Mahoma desde muy pequeñito porque Mahoma quedó huérfano, ¿ya? Mahoma aprende el negocio de su tío, Mahoma aprende el comercio caravanero, pero cuando Mahoma se convierte en una persona más influyente, más conocida, en una persona, por ejemplo, que ya más importante para la sociedad, cuando él se casa con una viuda, ¿ya?
Él se casa con la viuda Jadicha, que era mayor que él, pero tenía también grandes capitales, porque la viuda Jadicha también era comerciante. La viuda Jadicha tenía mucha influencia, era una persona importante. Entonces, él se casa con la viuda Jadicha y él adquiere, ¿no? Una personalidad más importante, más influyente, una gran reputación. ¿De dónde es Mahoma? Mahoma nació, vivió y creció en la Meca, en la ciudad de la Meca. ¿Ya? Ahí nació Mahoma, ahí vive, ahí lo conocen a Mahoma en la ciudad de la Meca. Pero resulta pues que un día, como dice ahí la diapositiva, en el año 610 Mahoma tiene una visión. Mahoma iba al monte Gira a meditar y ahí en una meditación en el monte Gira, según él se le presenta el arcángel Gabriel. ¿Ya? Según él se le presenta el arcángel Gabriel, ¿ya? Y dice que ahí pues el arcángel Gabriel le revela el propósito del Dios Alá, ¿ya? Le revela el propósito de Dios y dice que él tiene que difundir y tiene que fundar una nueva religión llamada el Islam. O sea que Mahoma se va a convertir en un profeta, ¿no? Mahoma se va a convertir en un profeta. Entonces, a partir de esa visión, Mahoma, convencido de lo que había visto, lo que había escuchado, de la orden que le da Alá prácticamente, inicia la prédica. ¿Dónde va a iniciar su prédica? En la Meca. Ahí, en la ciudad donde él había nacido, donde él se había casado, donde él vivía. Pero la Meca es una ciudad que está llena de gente que en vez de pensar mucho en religión, más piensa en su comercio, en su dinero, en sus capitales, en sus viajes caravaneros. Entonces, cuando Mahoma inicia, por ejemplo, ¿cómo les digo? A predicar en la Meca, a él le va mal. A él le va mal, la gente lo trata mal, le hacen, o sea, la gente lo discrimina, la gente no lo deja, o sea, es que la Meca es una ciudad llena de gente oligarca, que tiene dinero. Entonces, a él sufre, dice, hostilidades, sufre burlas. Entonces, él ya no soporta más, y como es un predicador, es un profeta, entonces, él no soporta más, entonces, ¿qué hace? Se va de la Meca. Él decide retirarse de su ciudad. Pues vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿él qué hace? Agarra y se retira, ¿no? Va a agarrar, él dice, yo no puedo estar acá, se va a marchar. Se va a ir en una peregrinación, va a empezar una peregrinación, se va a ir a la ciudad de Yatrib. En la ciudad de Yatrib estaba el oasis Yatrib, por eso se llama así, pero después va a cambiar de nombre, se va a llamar Medina. O sea, el oasis continúa, el oasis Yatrib, pero se va a llamar la ciudad Medina. Entonces, él se va a Yatrib, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? Toda la migración que él va a emprender, porque él va a migrar de la Meca, se va a Yatrib, la ciudad Medina, ¿no es cierto? Toda esa peregrinación se va a llamar Ejira. Toda esa caminata, toda la migración se va a llamar Ejira. Con esa migración se va a dar el inicio a la era musulmana. Para Mahoma esa migración significaba parte de su penitencia, ya parte de lo que debía iniciar. Él iniciaba algo nuevo. Sale de la Meca, inicia la peregrinación como la llamada Ejira, va a llegar a Yatrifa, Medina, ¿ya? Y ahí se va a dar, con la peregrinación se inicia la era musulmana. Ahora, aquí en esta ciudad Medina, como dice ahí la diapositiva, aquí ya en esta ciudad Medina, Mahoma se vuelve un líder. Mahoma empieza a tener seguidores. A Mahoma, él ya funda la religión islam. Ya tiene, inclusive llega a alcanzar un poder político. Incluso llega a ser jefe de su propio ejército, porque él forma un ejército. ¿Ya? Él forma un ejército. Por eso hay un dicho que dice, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Mahoma no fue profeta en su tierra. Mahoma tuvo que salir de la Meca, iniciar una peregrinación y llegar a Medina. Recién en otra tierra, en Medina, pudo volverse líder político, jefe de su ejército, pudo iniciar la religión islam. Ahí recién pudo, ¿no? Él recién pudo profetizar, pudo enseñar la doctrina, la gente se le unía, se le juntaba. Entonces, fundó lo que es la religión, ¿no? Entonces acá vamos a ver que él establece en Medina, establece ya el primer centro de oración, la mezquita,
Por ejemplo, esta iglesia que ves acá, tipo iglesia, es una mezquita. Allá los musulmanes en Medio Oriente tienen pues las mezquitas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, que él instaura, o sea, él funda, crea las mezquitas. ¿Para qué? Para poder, es un centro de oración, es un centro donde los musulmanes hasta el día de hoy se congregan ahí, ¿no? En medio de la mezquita está la cava y la piedra negra. Todavía permanece, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver que Mahoma, ¿qué hace? Mahoma, pues, va a iniciar una guerra santa. Según él, guerra santa, para todos, contra todos aquellos no creyentes, contra todos aquellos que no habían logrado cambiar de doctrina o no se habían logrado incluir a la religión islam, ¿no? Aquellos considerados infieles. Ahora, ya Mahoma, empoderado, jefe de su ejército, había instaurado la religión islámica, Mahoma regresa a su ciudad de origen llamada la Meca. Él va a volver, regresa a la Meca. En la Meca instaura también el Islam, en la Meca, ¿no? Purifica el Kaaba y instaura la doctrina musulmana, porque ellos tienen toda una doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Sus creencias en un Dios llamado Alá, porque su Dios de los musulmanes es Alá. Ellos también creen en una vida futura, creen que de esta vida, después de esta vida hay otra vida, ¿no? Ellos han instaurado por su doctrina la oración de los 5 momentos al día, o sea, dice que hay que orar 5 veces al día. Es más, hasta la actualidad muchos musulmanes continúan con su doctrina intacta. ¿Por qué? Allá, por ejemplo, si estás caminando y tienes que orar, ya en la plaza te arrodillas y empiezas tu oración. Puedes ver gente en las calles, en las plazas, orando. O si no, los que son más arraigados siempre están yendo a la mezquita. Van los varones delante, las mujeres detrás, y antes de ingresar al templo principal, ellos se lavan desde las orejas, acá atrás, la nariz, hacen sus rituales, como un ritual, no se lavan que así, no, así, ¿no? Acá hacen sus cosas, los codos, las rodillas, terminan con los pies, se quitan los zapatos, entran al templo, primero todos los varones, después las mujeres, ¿no? Entonces, hay gente que todavía, inclusive 5 veces al día, va a las mezquitas, ¿no? Entonces, eso es lo que instaura la doctrina musulmana o la doctrina de la religión islam, lo que hizo Alá. Ahora, también ellos creen en el ayuno. Para ellos el ayuno purifica el alma, el espíritu. Para nosotros los cristianos también creemos en el ayuno, ¿no es cierto? El ayuno es como una especie de, bueno, a mí me enseñaron que el ayuno era como una especie de ofrenda a Dios, si tú de repente quieres pedirle algo, ¿no? Para los islamitas es como una purificación del alma, el ayuno. La limosna, para ellos la limosna, para nosotros, ¿qué vendría a ser para los católicos, hijo, la limosna o para los cristianos, que lo tiene la Biblia? Vendría a ser pues el diezmo, ¿no? El diezmo, claro, el diezmo. Para ellos la limosna. Mira, en su doctrina hay como cosas, ¿no? Que pueden coincidir, ¿ya? Entonces, para nosotros tenemos, por ejemplo, toda nuestra doctrina y todo está plasmado en la Biblia, ¿no? Pero para ellos está en el Corán. Ellos tienen su libro sagrado, que es el Corán, libro sagrado de los musulmanes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la religión islámica. Ahora, ¿se va a expandir o no? Sí. Uy, los musulmanes van a llegar a Occidente, van a entrar a la península ibérica, el África, toda Arabia, Mesopotamia, se va a dar una expansión, ¿ya? O sea, mira, va a morir, muere, muere, Mahoma, porque obviamente no es eterno, ¿ya? Y se va a dar la expansión musulmana, ¿ya? Se va a dar la expansión musulmana. Vamos a ver acá, expansión del Islam. ¿Y cómo se va a dar la expansión del Islam? Por los califatos. Los califatos eran grupos poblacionales que viajaban, que se encargaban y una de sus doctrinas era seguir esparciendo la religión islámica y ir conquistando territorios, ¿no? Entonces, acá vamos a ver esos son los califatos. ¿Quiénes son los califas? Los califas son los líderes.
los dirigentes, los que dirigen son los califas. Existieron dos califatos bien importantes después de la muerte de Mahoma, que en realidad fueron sus descendientes, sus hijos, hijos de sus hijos, ¿no? Que seguían toda esa doctrina y lo que Mahoma había hecho. Entonces, tenemos dos califatos, el ortodoxo y el omeya. El califato ortodoxo llegó a conquistar toda Arabia. Toda Arabia ya era musulmana, de la religión islam. Llegó a Siria, llegó a Mesopotamia, llegó a Egipto. Entonces el califato ortodoxo, toda esa parte ya lo había conquistado. El califato omeya conquistó la India, ¿no? El califato de Omeya conquistó la India, el Turquestán, el norte del África. Mira, si tú ves acá la imagen, acá está, norte del África, península ibérica. Entonces ya se fueron a Europa, están en el occidente, península ibérica. ¿Ya? Entonces, los musulmanes se empezaron a expandir, se empezaron a extender y nadie los podía detener. Pero va a pasar algo importante. El reino franco va a tener un líder, que ni siquiera es el propio rey, sino que el mayordomo, Carlos Martel. Carlos Martel se va a enfrentar a los musulmanes en la batalla del Poitiers. Ahí Carlos Martel va a derrotar a los musulmanes que por lo menos están en Europa, en el África y en Europa Occidental, en la península ibérica. Ahí es donde, gracias a Carlos Martel, porque Carlos Martel derrota al califato omeya, es que los musulmanes retroceden, es que ya se detiene el avance musulmán. Si no hubiese sido Carlos Martel, porque mira, los musulmanes, el califato omeya ha conquistado toda la península ibérica. Nosotros hubiéramos sido musulmanes, hijos, o sea, hubiéramos tenido, los españoles nos hubiesen traído esa cultura, nos hubiesen traído esa religión, ¿no? Porque los musulmanes, pues, habían estado en toda la península ibérica y ellos se instauraban ahí con el Islam y España o los españoles hubieran tenido esta cultura, esta religión, y ellos nos han traído a nosotros el cristianismo, pero quizás nos hubiesen traído el Islam. ¿Tú te imaginas vestirse como estas mujeres musulmanas, que solo se les puede ver el ojo y no sé qué tanta cosa? ¿No? Pero gracias a Carlos Martel, los musulmanes retrocedieron, los musulmanes fueron derrotados y expulsados de Europa, ¿no? En la batalla de Poitiers, año 732, se pone fin, te dice, a la expansión islámica. Carlos Martel es abuelo de Carlomagno, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a dejar por el momento. Vamos a ver los aportes del Islam a la cultura occidental. Aportes del Islam. ¿Qué aportes tiene el Islam? Vamos a ver. Entonces, hablamos de los aportes. El Islam tiene aportes importantes que nos ha dejado, sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ya, cuando tú dices, ojalá pueda ingresar, ojalá mi crush me haga caso, ojalá, no sé, o sea, todo lo que puedas desear y dices, ojalá, estás invocando a Alá. La plegaria va a Alá, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no? Si Alá quiere, claro, si Alá quiere, perfecto, muy bien. Si Alá quiere, ¿no? Ojalá, ojalá, ¿ya? Entonces, eso lo decimos a veces hasta cotidianamente, ¿eh? Sin darnos cuenta, pero ese es un término musulmán. Ya, ese es un término musulmán. ¿Qué otro término tenemos? Por ejemplo, vamos a ver alfombra, aduana, almacén, acequia, alcalde, son términos musulmanes. En cuanto a las ciencias, han desarrollado ciencias, sí, por culpa de ellos, no, perdón, gracias a los musulmanes estudiamos álgebra, trigonometría, algoritmos, alquimia, ¿ya? Hay que darle las gracias, hijo. Yo le echaba la culpa, pero hay que darle las gracias. ¿Tú has visto esos libros Baldor? Esos libros Baldor, que todavía en la tapa tiene un musulmán ahí con todos sus números y sus cosas, eso. Son los culpables, no, son gracias a ellos, hay que darle las gracias. Se estudia álgebra, trigonometría, ay, trigonometría, qué horrible. Ya, trigonometría, algoritmos, alquimia, pero hay que estudiar. Es más, yo soy historiadora y yo he estudiado esas cosas. O sea, para todo, te entra, para todo. Hay que saber, hay que estudiar, sí o sí. Ya, sí o sí, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Sí o sí, sí.
Los que van a derecho todavía estudian, no, todas las carreras terminan estudiando siempre este tipo de ciencias, siempre hay, ¿ya? Y sí lo vas a ver siempre, así que hay que saber, hay que estudiar. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Se desarrolló el comercio a través de las caravanas. Ellos han sabido contactar, poner en contacto el Oriente, ¿no es cierto? Por algo escogimos sociales. Claro, es que los sociales pues no es igual que ingenierías, ¿no? Por ejemplo, o biomédicas o las áreas pues de ciencias, no es igual. Claro que es menos lo que estudiamos, pero siempre vas a ver, por lo menos en tu primer año, cálculo, estadística y estas cosas. Siempre vas a hacer, siempre, 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 la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué más han hecho los musulmanes? Los musulmanes han puesto en contacto, nos han puesto en contacto el Oriente con el Occidente. Todo lo que los chinos fabricaban, los musulmanes lo trasladaban. Los musulmanes hicieron que la imprenta, el papel, la pólvora, la brújula, todo llegara del invento chino que está en el Oriente al Occidente, en Europa, ¿ya? Ellos han logrado llevarlo todo, ¿ya? A través de su comercio caravanero. Muy bien. ¿Qué más? La filosofía. ¿También tuvieron el tema filosófico? Sí. En tema filosófico, ellos ya conocían el uso del razonamiento, de que el hombre razona, ¿no? El tema del uso de la razón, así como los griegos, porque acuérdate que los que desarrollan filosofía también es Grecia, y Grecia desarrolla el uso del razonamiento, de la razón. Igualmente los musulmanes, ¿ya? Muy bien. Entonces hemos terminado con esto y vámonos a lo siguiente. Vámonos a, ¿qué tenemos? El Imperio Carolingio, o si no, claro, vamos a ver el Imperio Carolingio, cómo nace el Imperio Carolingio, cómo se desarrolla el Imperio Carolingio, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver, en cuanto al Imperio Carolingio, estábamos hablando de Carlos Martel, ¿ya? ¿Cómo empieza la historia? Carlos Martel es el mayordomo del reino franco. ¿Dónde empieza del reino franco? ¿Ya? Carlos Martel es el mayordomo, ni siquiera era el rey, ¿ya? Ni siquiera era el rey, era el mayordomo del reino franco. A la invasión de los musulmanes, Carlos Martel tomó la iniciativa, porque si el reino franco era lo que era gracias a él. En realidad el rey ni trabajaba, ni se ocupaba, ni hacía nada. Eso nos cuenta la historia, ¿no? Carlos Martel era todo para el reino franco. Carlos Martel decide organizarse y luchar contra los musulmanes. Como hemos dicho anteriormente, Carlos Martel le gana a los musulmanes la batalla del Poitiers. Y esto permite que Carlos Martel, que ya era mayordomo de la corte del reino franco, consolide el control del reino franco. Ahora él va a llevar el control de todo el reino, lleva el control de todo el reino, del reino franco, sin tener el trono, ¿eh? Porque él no era rey, sin tener el trono, ¿ya? Entonces se van a dar una especie de conquistas, consolidación del reino, ¿ya? Que van a ser continuadas por su hijo, porque Carlos Martel muere y quien continúa con todo es el hijo de Carlos Martel llamado Pipino el Breve. Así se llama, Pipino el Breve, ¿ya? Pipino el Breve también tiene sus hijos, y uno de sus hijos se llama Carlo Magno. Ahí viene Carlo Magno, o sea que Carlo Magno es nieto de Carlos Martel, ¿ya? Carlo Magno va a hacerse del trono, o sea, Pipino el Breve tiene otro hijo, pero Carlo Magno, según la historia, dice que desaparece a su hermano para no tener que compartir el trono con él y se queda con todo su territorio. Carlo Magno se hace, o sea, vamos a ver que él va a agarrar el trono de todo el reino en el año 771, ¿ya? Va a empezar a consolidar conquistas, va a empezar a hacer expandir, y ahí va a empezar el imperio carolingio. Recién ahí empieza el imperio carolingio con Carlo Magno, ¿ya? Entonces, Carlo Magno va a ser coronado como emperador. ¿Por qué? El papa que vive en Italia tenía mucha, ¿cómo les digo?, hostilidad. Los musulmanes, otros reinos bárbaros, lo amenazaban la integridad de Italia. Pero gracias a Carlo Magno esto se termina. Entonces, en un acto de agradecimiento, en un acto de reconocimiento, el Papa León III o el Papa León III decide pues coronar como emperador a Carlo Magno, como emperador. De ahí es que viene el tema de que los reyes o los emperadores tienen atribuciones divinas.
El primer emperador coronado o el primer emperador en la historia es Carlomagno. Carlomagno se convierte en emperador, se convierte en rey. Entonces es coronado como emperador en el año 800 por el Papa León III. ¿Ya? Te dice, ahora Carlomagno, ¿qué va a hacer? Ya tiene todo el reino carolingio, tiene que consolidar, tiene que crear toda una estructura política, toda una estructura cultural, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que él sí logra la unidad del imperio carolingio. Él sí lo va a hacer, lo va a consolidar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí vamos a ver que todo lo que él ha trabajado en cuanto a lo político, en cuanto a su acción militar, ¿ya? También ha impedido que los musulmanes continúen su avance. Él también ha logrado eso. Carlomagno se le agradece, ¿no? A Carlomagno la invasión del imperio, que haya evitado, así como su abuelo, que ellos sigan avanzando sobre Europa, ¿no? Los musulmanes sigan avanzando sobre Europa. Gracias a Carlos Martel se puede dar la consolidación del cristianismo. ¿Por qué? Salen los musulmanes, gracias a Carlos Martel y a Carlomagno, salen los musulmanes y se consolida el cristianismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque él tiene pues su alianza con el papado. Acuérdate que el papa lo corona, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos, ahora lo que tenemos que hacer es la estructura política. ¿Cómo se organiza el imperio carolingio? Tiene toda una organización política, claro, porque es todo un imperio y abarca gran parte territorial de Europa, abarca gran parte territorial de Europa. Si tú ves acá la imagen, ya todo lo que ves acá en morado, en lila, todo eso es el imperio carolingio. ¿Ya? Todo eso es el imperio carolingio. Ahora, la ciudad más importante del imperio carolingio, como quien dice la capital, es Aquisgrán, ¿ya? Es Aquisgrán. Entonces, acá vamos a ver que gobierna el emperador, en este caso Carlomagno. Las ordenanzas, las órdenes que da Carlomagno se llaman capitulares, ¿ya? Son las órdenes, las ordenanzas, todo lo que él ordena se llama capitulares. Ahora, él tiene sus servidores. Obviamente hay funcionarios de Estado. Para poderlo controlar todo y consolidar todo, tenemos que tener funcionarios de Estado que tengan sus funciones o servidores, ¿no? Servidores privados también. Entonces, acá qué va a destacar? Para Carlomagno personalmente destacan los cancilleres. ¿Quiénes son los cancilleres? Los cancilleres son la mano derecha de Carlomagno, o sea, su secretario. Los cancilleres son los secretarios. Después viene el chambelán. El chambelán es servidor personal de Carlomagno, ¿ya? Así se le llama. A su servidor personal se le llamaba chambelán. Así, ¿ya? Su chambelán. Muy bien, luego vamos a ver quién controla las provincias, ¿ya? Se va a dar, te dice, el control de las provincias. Claro, Carlomagno es muy importante, es un señor inteligente, estratega, pero necesita de funcionarios. ¿Quién se va a encargar de la administración, de los temas judiciales, de los temas militares, de ver las rentas? Van a ser pues los condes, porque las provincias también se van a llamar condados. ¿Quiénes son los encargados de administrar el tema político, judicial, militar en los condados? El conde, ¿ya? El conde. Luego dice que con el tiempo el conde, todas estas tierras, ¿ya? Se van a volver hereditarias, o sea que le van a pertenecer al conde y luego él va a poder heredar las tierras, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿quién cuida las fronteras de todo el imperio carolingio? Vamos a ver que ahí se establecieron las marcas, que son zonas militares. Las marcas que son zonas militares se encargan de la protección de las fronteras, ¿ya? ¿Quién se encarga de eso? El marqués. Tenía poder militar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay que proteger fronteras, hay que proteger de las invasiones, ¿ya? Muy bien. Y finalmente tenemos a los funcionarios imperiales, los misi dominici, así se llama, ¿no? Los misi dominici, cumplían funciones de supervisión, eran, por ejemplo, funcionarios que no tenían tan alto rango como los condes, pero ahí teníamos a dos personas que actuaban a la par, ¿no? Un clérigo y un laico. Estas tenían más atribuciones judiciales porque recibían denuncias, investigaban abusos, imponían sanciones, ¿ya? Entonces tenían como atribuciones judiciales o administraban justicia, ¿ya? Los misi domini. Entonces, esa es la estructura política de todo el imperio carolingio, ¿ya? ¿Quién era el emperador? En este caso, Carlomagno, ¿ya? Pero no fue Carlomagno solo. Después de Carlomagno también viene su hijo, ¿ya? Después de Carlomagno viene su hijo. Entonces, mientras Carlomagno instauró y consolidó el imperio carolingio, vamos a ver que Carlomagno estuvo muy preocupado por la educación.
Entonces acá se va a dar el renacimiento carolingio. Carlomagno era analfabeto. Carlomagno no sabía ni leer ni escribir. Se preocupó mucho por la cultura. Trajo sabios. Él implementó, y gracias a los sabios se implementó la educación en grupos, las ciencias y los cursos para estudiar en grupos, el trivium, el quadrivium. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hijitos, ¿ya? Entonces yo creo que los acompaño el sábado también, ¿ya? Yo creo que el sábado también nos acompaño, entonces nos quedamos en el renacimiento carolingio, ¿ya? Renacimiento carolingio. ¿Ustedes son qué aula? ¿Qué aula son? 113, hijitos. 113. 113. 113. Sociales, ¿no? Esto es turno mañana. Ya está. Entonces me estoy anotando ahí. Nos vamos a quedar por el día de hoy acá. La siguiente semana hacemos feudalismo, rapidito. Vamos a ir poniéndonos al día poco a poco. ¿Ya? Vamos a ir poniéndonos al día poco a poco. Muy bien. Entonces, me voy. Cuídense muchos, chicos. Cuídense. Ya, eso lo voy a cortar con Miss Malena porque yo no soy parte del Classroom. O sea, no puedo publicar. ¿Ya? No soy parte del Classroom. Entonces, en ese caso, quien es parte de tu clase es Miss Malena. Entonces, ella, hay que coordinarlo con ella para que lo publique. ¿Ya? Muy bien. Cuídense. Chao, chicos. Chao, Hasta luego, profesora. hasta luego. Chao, chao, muchachos. Hasta luego. Hasta luego,